Buenos días, dar las gracias a los compañeros que estáis aquí, a la cadena SER y a palmadelrío.info. Gracias por acompañarnos en esta nueva andadura que comenzamos. Esto es un proyecto que se estrena hoy, que esperemos que lo hagamos más a menudo. Muchas veces vemos en televisión los grandes artistas, y por supuesto pues los actores que vemos en televisión, y muchas veces dicen, pues a mí me gustaría asistir. Bueno, pues Palma del Río va a tener la oportunidad de presenciar esta noche lo que es una premiere en exclusiva, y la película está recién estrenada en Madrid, pero como los protagonistas son ellos, dar las gracias también a Eli Manzano, que acaba de llegar, del diario Córdoba y de la Crónica de Palma del Río. Y bueno, por supuesto, daros las gracias a todos, y que esta noche vamos a disfrutar muchísimo porque lo vamos a hacer a lo grande. Aquí nos acompaña Óscar Parra, que es el director. Nos acompaña Antonio. Antonio ha hecho infinidad de cortos. De hecho, ahora está negociando para el próximo corto de Renfe. A mí uno de los que más me gustó fue el de la Peña Los Berenjenas, de la Quiniela. No sé si os acordaréis cuando tira la sandía y le pega las patadas. Y bueno, y tenemos otro gran actor que es Pablo Pinedo. Tiene ya 24 películas a su espalda, y empezó con El Milagro de Petinto, y bueno, su última película, ahora está con otro nuevo proyecto, pues ha sido La Espina de Dios. Y tenemos a Víctor, que es de los más jovencitos. Yo creo que los actores españoles van apretando bastante bien, y yo creo que es la oportunidad de conocer una superproducción española, con gente española, donde relata la vida de Cristo, que se llama La Espina de Dios, y os dejo con ellos, que ellos son realmente los protagonistas. Gracias. Gracias a ti, Ángel. Soy Óscar Parra de Carrizo, soy el director de esta película, de La Espina de Dios, y como es obvio, pues estamos encantados de venir a esta tierra con tanta raíz, además, cristiana, pues para presentar la película. La Espina de Dios es una película que nos narra los 3 años de predicación de Jesús de Nazaret, aportando el punto de vista de los apóstoles. Es decir, hemos visto infinidad de películas en las que pues tenemos una perspectiva del Señor desde fuera, digamos, pero a mí me apetecía ver cómo era Jesús en su faceta más cercana, o sea, cómo era con sus apóstoles, que al final pues son sus amigos, ¿no? Porque 3 años de predicación, 24 horas, pues no deja de ser una especie de gran hermano gigantesco, encargado de todo tipo de problemáticas, y es algo que no habíamos visto hasta ahora. Además, La Espina de Dios presenta el Jesús más histórico que se ha llevado a la gran pantalla hasta ahora. Para ello hemos contado con el asesoramiento de Gerardo Jofre, que es presidente del Instituto de Estudios Arqueológico-Bíblicos, que es quien ha asesorado en la parte histórica del guión. Y bueno, pues hemos también hecho especial hincapié en el atrezo de la película, por ejemplo, la secuencia de la última cena, que yo creo que es la secuencia, ¿verdad?, más larga, yo creo, de la película. Pues en la secuencia de la última cena, todo el atrezo que se contempla durante la secuencia son réplicas exactas de artefactos arqueológicos encontrados en Jerusalén, pertenecientes al siglo I, que es la época de la dominación romana, ¿no? Entonces, pues hemos intentado, como os digo, llevar toda la historicidad, toda la arqueología a este Jesús bíblico, por supuesto, porque bueno, yo soy creyente y por tanto es una película respetuosa con los dogmas de fe. Y en definitiva un Jesús más cercano, un Jesús que al público le sorprende por la cercanía precisamente que desprende este personaje con respecto a otro tipo de películas que nos daban un Jesús más solemne, más majestático, más severo, incluso un poco más serio, ¿no? Y eso es La Espina de Dios, una película que estoy seguro que no nos dejará indiferentes. Y bueno, pues como ya he hablado mucho, voy a dejar que hablen también mis actores, que tienen también cosas que contar, ¿eh? Aquí a mi derecha está Antonio Meléndez Peso, que es un actor de la tierra, que bueno, es del pueblo de Constantina, muy cerquita de aquí, y que en la película interpreta el papel de Dimas. Además es un papel interesante porque no es la única vez que sale Dimas en una película, pero sí es la primera vez que nos explican de dónde viene Dimas, porque hasta ahora lo que sabemos es que es uno de los
de los criminales crucificados junto a Jesús de Nazaret, pero no sabíamos de dónde venía. Y ahora, basándose en los últimos estudios arqueológicos bíblicos y en la exégesis de varios estudiosos, pues sabemos o podemos intuir de dónde venía este Dimas. El nuestro viene de Constantina, así que hable él. Hola, buenos días. Pues nada, para mí es un placer estar aquí, muy cerquita de mi pueblo. Y os cuento nada, que cuando me llamó Óscar para hacer este personaje, pues me pareció maravilloso. Es uno de los personajes caramelo, como llamo yo, de esta película. Es muy cortito, pero es un personaje muy bueno. Y me lo pasé muy bien en el rodaje, disfruté mucho con mis compañeros, que hay muchos compañeros que no están aquí y salen en la peli, como María Garralón, Fedra Lorente, Antonio Albella, Alessandro Valeira, etcétera. Y fue un placer trabajar con Óscar, me lo pasé muy bien en el rodaje. Óscar se porta muy bien con nosotros en los rodajes, es un gusto trabajar con él y encantado de estar aquí. Yo voy a pedir que nos cuentes cómo fue tu experiencia, cómo viviste tu crucifixión. Pues eso fue una de las experiencias más grandes que he tenido en mi vida, porque viví en mis propias carnes a Dimas. Me pasó toda mi vida por mi pensamiento. En 5 minutos me pasaron imágenes de cuando yo era pequeño, amigos que yo no veía hace mucho tiempo, y lo pasé un poco mal porque estaba en la cruz crucificado. No todos los días le crucifican. No todos los días crucifican a uno. Y estábamos en altura también, pero fue una experiencia muy bonita y que nunca olvidaré. Bueno, yo quiero añadir, un momentito, vamos poniéndolo. Quiero añadir que el asunto de la crucifixión, llevando un poco, como os hemos comentado antes, intentando llevar la película a un realismo histórico, a veces incluso quizá un poco exagerado por mi parte, pues quise que la crucifixión, obviando los clavos obviamente, fuese lo más parecido a lo que una crucifixión real, de manera que las cruces se diseñaron con el tamaño auténtico de una cruz de la época, y a los actores pues se les crucificó realmente, es decir, se les ató a la cruz en la misma posición en la que se sabe pues por estudios que se crucificaba. Es decir, para la de Antonio nos basamos en un crucificado que es el único que ha llegado hasta nuestros días, que son los huesos de un tal Jehohanan. Se encontró en los años 70 un esqueleto de un crucificado, y se sabe que se les crucificaba no siempre con clavos, sino a veces atándoles simplemente los brazos al madero. Antonio lo que sufrió en sus propias carnes fue los efectos devastadores de una crucifixión, que es que el diafragma oprime los pulmones, les impide no respirar, pero sí expirar, y les provoca mareos, que es lo que le pasó a Antonio, que llegó un momento en que se estaba desvaneciendo en la cruz, precisamente por estar sufriendo los efectos reales de una crucifixión. Para mí fue una experiencia tremenda en todos los sentidos, ver a Antonio, que verdaderamente un momento que sí me preocupé mucho, aunque me parece que te estaban agarrando por detrás por si acaso, porque le vi a punto de desvanecerse, y era, bueno, pues no deja de ser emocionante comprobar in situ y en realidad cuáles eran los efectos, digamos, desde el punto de vista fisiológico de una crucifixión. Aquí a la izquierda tengo a dos actores grandes y dos personajes de la película. Os voy a presentar a Víctor Octavio, que es el actor más joven de la película, tiene 17 años y ha interpretado a Juan Cebedeo, o sea, a San Juan, el discípulo más joven del Señor, y al que él llamaba el discípulo amado. Y bueno, pues nada, pues te coloco los micros, que hable. Pues un placer estar aquí, y como ha dicho, soy el más joven, y que Óscar me diera esta oportunidad de interpretar a un papel como Juan Cebedeo, en la que viene a ser mi segunda película, pues es un hecho muy importante para mí, porque actualmente ningún director te suele dar oportunidades. Es muy difícil meterse en este mundillo, y gracias a él estoy intentando y consiguiendo hacerme paso. Gracias a ti, en realidad gracias a ti, que eres buen actor. Pero gracias a ti también por darme la oportunidad, que es muy bien. Algo que es difícil, y tener un papel como Juan Cebedeo, que uno de los 12 apóstoles, es algo que me toca, porque me he criado viendo estas películas. Yo estuve estudiando en un colegio de monjas
Y de las 3.000 películas o que haya de Jesús, no sé cuántas habrá. No tantas. Bueno, Hay 150 y pico. pues me habré visto un montón y interpretar a personajes que has visto y que hay gente que le toca a estos personajes es importante. Muy bien. Y ahora vamos a presentar al gran Pablo Pinedo, un actor de sobra conocido que ha hecho más de 20 películas ya. Le siguen reconociendo por una de sus primeras películas, que fue Petinto, en El milagro de Petinto, y pues un actor extraordinario. Hace el papel de Andrés, el hermano de Simón el Celote. Andrés, que como sabéis es el primer llamado por el Señor, y además Pablo ha aportado algo que me hacía mucha falta en este relato, y ha aportado un punto de ternura y un punto de comicidad que te saca un poco del drama tremendo que es la historia del Señor, ¿no? Después de todo, pues es una historia dura y muy cruda, y el personaje que nos ha regalado Pablo pues ha puesto, como digo, ha puesto esa cucharada de ternura extra y esa risa que creo, bajo mi punto de vista, que es muy necesaria para que el público pueda respirar durante la película y no esté las 2 horas de proyección sufriendo. Entonces, pues os dejo. Hola, buenos días a todos. Y pues lo de gran actor más que nada es por el tamaño, no creo que sea por lo otro, pero en cualquier caso, gracias a Óscar pues he tenido la oportunidad de trabajar en esta película, que la verdad es que es una maravilla. Ya tendréis ocasión de verla esta noche, y la verdad es que ha sido una película muy, muy entrañable en todos los aspectos. La verdad es que el grupo de actores, de técnicos, hemos hecho una gran familia. Y ha sido una película que se ha llevado con todo el cariño, toda la ilusión, y yo creo que ha salido algo muy positivo, y hay un buen resultado que ahí está plasmado. Que me dé Óscar a mí el punto de comedia, para llevar el punto de comedia dentro de la película, pues yo se lo agradezco, porque yo siempre me he dedicado a hacer comedia y pues creo que algo se me da bien. Y pues también lo veréis que me ha puesto como que estoy haciendo régimen. No haciendo régimen, estoy haciendo deporte en toda la película, pero que es de mentira. Con el cine todo es mentira, ¿sabéis? Entonces, para mis fans quiero decir que esto es mentira, que no voy a perder mucho más. Que no voy a perder mucho más. No os preocupéis. Vale, pues nada más. Yo os devuelvo al director, que es este señor que está aquí, y... os voy a contar alguna curiosidad del rodaje. Pues, ya os he dicho antes fuera de cámara que hay algunas secuencias que se han rodado en Israel, en Tierra Santa, en el lago Tiberíades, en Cafarnaúm. Hay algún plano de Jerusalén, de hecho, que se rodó directamente en Jerusalén. Y pues no deja de ser emocionante ver en la película en algún momento pues los paisajes por ejemplo del lago Tiberíades dentro de Cafarnaúm, porque no puedes evitar pensar que ese mismo paisaje que tú estás viendo ahora como espectador lo contempló Jesús de Nazaret hace 2000 años. Y es algo que, independientemente de tus creencias, pues es un sitio histórico y te acaba tocando. También hay que decir una cosa. La película, aparte de rodarse en Tierra Santa, se ha localizado también en un pueblo de Castilla-La Mancha que se llama Santa Cruz de la Zarza. Sí, señor. Que curiosamente, para los que conocen Tierra Santa, yo no tengo ese privilegio, dicen que es muy parecido el paisaje, y la verdad es que hemos estado rodando una película que yo creo que cualquiera que realmente haya estado en Tierra Santa va a decir, es que esto no tiene nada que envidiar, y es que pasa por ser los santos lugares. Así que yo creo que es algo que es importante conocerlo, que se puede hacer buen cine sin necesidad de irse al extranjero a Estados Unidos, ni tener tanto dinero para hacer una buena producción. Pues mira, en el cálculo de lo que es solamente el rodaje sería en torno a 350.000. Pues que como está el cine español como está, pues no está nada mal. Pero eso habría que sumarle en realidad
ciertos gastos que ya se habían tomado con anterioridad, porque el proyecto tiene 5 años. Entonces, por ejemplo, el vestuario ya estaba hecho. Gastos de última hora que no se incluyeron en el presupuesto, pues bastante de atrezo. En fin, que al final, lamentablemente, hasta que no pase un año no sabes de verdad cuánto... Esto es como cuando sales de copas con dinero y cuando llegas a casa te pregunta tu madre, ¿cuánto te has gastado? Pues no lo sé. Tienes que esperarte a que al día siguiente hacer recuento de... No, cuando tenga la resaca. Sí, esto es un poco así también, esto es un poco así. Voy a presentaros a Sergio, que aquí no le veis maqueado con todos los elementos que llevaba en la película. Sergio Raboso, pues una vez que pasaba el hombre por el taller de chapa y pintura de la película, pues acababa convertido en Jesús de Nazaret. Es de Santa Cruz de la Zarza, perdón, el pueblo donde se rodó gran parte del metraje de la película. Y ha hecho casi un verdadero milagro, valga la redundancia, hablando de Jesús, ¿no? Porque para mí lo más complicado de una película que hable de Jesús es que Jesús, precisamente, no sea un personaje, sino una persona, y eso es muy complicado. Muy complicado porque el personaje en sí, el personaje histórico, se presta demasiado bien a interpretaciones, pues como hemos dicho antes, muy solemnes, muy majestáticas, muy de hablar con voz campanuda, y eso Sergio lo captó desde el primer momento y gracias a Dios nos evitó esas interpretaciones un poco teatrales en el mal sentido, obviamente. Y es algo a lo que le estamos todos muy agradecidos, porque desde el primer día se lo dijimos, la película eres tú. Si él fallaba en su trabajo, el resto daba igual, los paisajes, la fotografía, toda la música, que bueno, que la música no lo hemos comentado, pero es espectacular, es de Raúl Grillo, y bueno, todo ello también aderezado con un guión que es de Gemma González Regal y una parte mía. Y al final, pues entre Gemma, Raúl y el trabajo de Sergio y un poquito ya los que estamos aquí, pues creo que hemos hecho una película que como mínimo emociona. Luego ya si eres creyente o no, eso ya es otro tema, pero como mínimo te emociona porque no deja de ser la historia de un hombre bueno y asesinado injustamente. Hola. Pues nada, estoy contento de haber venido al final a Palma del Río. Ha sido algo anecdótico porque no iba a venir, pero al final la casualidad ha querido que viniese, así que estoy contento de que podéis ver esta película, ¿no? Como ha dicho Óscar, hemos intentado, del principio hablamos de un personaje hacerlo lo más sencillo posible, lo más humano, ¿no? Y creo que la gente le está gustando mucho esta versión de Jesús, ¿no? La historia de este Jesús tan cercano y tan ser humano, ¿no? Así que, no, para mí la interpretación de Jesús ha sido muy sencilla porque ya conocía a muchos de los actores de otra película, de Óscar, de Bajo un manto, de Estrellas, y bueno, ese vínculo que teníamos ya entre todos de amistad, pues lo hemos plasmado en la espina de Dios, ¿no? No ha sido difícil, ¿no? Poder entablar una relación de amistad con los apóstoles porque ya eran amigos en la realidad, ¿no? Eso ya lo teníamos ganado, ¿no? Hemos intentado no sobreactuar, hacer un Jesús como Óscar se imaginaba o nos imaginamos que podía ser, ¿no? Jesús el humano, no el Dios, que también lo era, pero sobre todo el humano. Queríamos que llegara esa sensación a los espectadores y creo que lo hemos conseguido. Hoy lo podemos ver. Sí, la película ha estado en el mercado de Cannes, de hecho ha estado pues hasta el viernes pasado, y parece que hay interés por ejemplo en Francia, que nos han pedido ver una copia con subtítulos en inglés, que está siendo de lo más ameno el proceso, y luego en países de América Latina, pues donde claro, ese tipo de cine tiene también mucho tirón. Pero bueno, en Europa nos ha sorprendido un poco Francia, Polonia, que ya nos esperábamos que tuviera interés, también se ha interesado por la película, y en el mercado latino, en Los Ángeles, también nos han interesado en ella, en México, en Brasil, en Argentina, y seguro que me dejo algún país, porque la verdad es que me ha cogido también un poco en mitad de la vorágine y no me acuerdo todos, pero me acuerdo de esos porque son los que más correo llega. De esta película en concreto no, porque como todavía no está en DVD, pues no lo han podido ver, ¿no? A título personal, pues muchos sacerdotes sí nos han hecho llegar su felicitación,
Incluso en algún pase nos hemos encontrado sacerdotes con grupos de jóvenes yendo a ver la película, pero desde la esfera, digamos, jerárquica superior, no. Sí sé, porque así me lo ha hecho saber él, que mi anterior película, también religiosa, se llamaba Jugando Estrellas, fue del agrado incluso del Santo Padre, al que le hicimos llegar una copia, y el nuncio del Vaticano en España, pues también de hecho quería ver la película en un pase privado, pero no fue posible, porque ya se nos echó encima el estreno en cines comerciales. ¿Está invitado hoy aquí a la película? Sí. Es una película que para el creyente es una película bella, pero sí es cierto que la Iglesia sigue teniendo ciertos prejuicios, no con el cine religioso, sino con la palabra cine en general, ¿no? Luego una vez pues ya sí. De hecho, aquí en España, una vez que se estrenó la película hace un poco más de un mes y pico, no se nos hizo demasiado caso desde la jerarquía eclesial, hasta que 3 días después del estreno, la Agencia Oficial del Vaticano pues publicó un reportaje a todo trapo, y entonces ya todo el mundo entró rápidamente a decir, sí, a mí también me ha gustado. Pero fue porque la Agencia del Vaticano, luego Infovaticana también publicó un reportaje muy extenso, Rome Report, que es la agencia audiovisual del Vaticano, publicó otro, Aciprensa, que es otra agencia de prensa que, como sabéis vosotros, pues trabaja para la Iglesia a nivel mundial. Pero bueno, no deja de ser un poco lo de siempre, ¿no? Es decir, tienen que venir de fuera, o de Roma en este caso, a reconocerte un trabajo para que el resto de los que están aquí se apunten al tren. Es decir, en ese sentido, a mí sí me ha molestado. En el sentido de que tienen que venir, tiene que decirte el Vaticano, la película mola, para que después la Iglesia diga, ostras, pues sí, está bien. Pero bueno, esto es así. Es decir, tampoco se puede hacer de otra manera. No sé si es un tema jerárquico o que directamente pues le gustó al Vaticano, y como le gustó al Vaticano ya le gustó a todos los demás. Pero bueno, la experiencia a nivel particular muy buena. De hecho, congregaciones pues que nos han escrito, incluso las ediciones paulinas, que tienen una red de librerías gigantesca en todo el país, están interesados en la película, en la venta del DVD y del Blu-ray. Es decir, que es una película que, como dicen ellos, ¿no?, su argot hace mucho bien, y a mí pues la verdad es que me hace mucha ilusión que un amigo cura me diga la película hace mucho bien. Sí. En principio, la Espina de Dios accede a los mismos canales de distribución que cualquier otra película española, es decir, New World, en este caso Worldline Cinema nos pone la película en cines. No hay, digamos, una distribución especial por ser una película religiosa. No existe, digamos, un mercado especializado, no lo hay. Hay, digamos, salas de cine, que las salas de cine pues son negocios privados, y cada uno en su negocio, en su casa, pone lo que le viene en gana. Entonces sí hay determinadas salas de cine más proclives a este tipo de cine, y la mayor parte vienen un poco derivados por la zona en la que se encuentra el cine. Es decir, por ejemplo, en Madrid, el cine Palafox, que está en una zona de Madrid, la zona de Bilbao, Tribunal, pues una zona, bueno, residencial, gente más mayor, pues este tipo de cine sí les gusta. Entonces el Palafox sí acostumbra a poner películas de este corte, pero no es una película que tenga facilidad para entrar en grandes centros comerciales, porque no es una película que a priori pues pueda, o sea, no es una película de superhéroes. Entonces ahí sí tienes ciertas dificultades en la distribución. Pero insisto, son más dificultades por la película en sí que porque haya un canal que sea menos proclive. No, hay cines que te la quieren poner y cines que no la quieren poner porque opinan que su público no va a ir a ver esta película. Ocurre al revés, quiero decir. Pongo el ejemplo de Palafox porque es el que hemos tenido más cerca nosotros, ¿no? El Palafox, por ejemplo, esta película estuvimos en total casi 6 semanas con ella, lo cual para ser cine español es un triunfo. Y sin embargo, 50 sombras de Grey aguantó 10 días en el mismo cine. Quiero decir, que es una película que ha triunfado a lo grande en otro tipo de complejos cinematográficos, ¿no? Entonces, más que canal de distribución es lo que es la película en sí. Ahora estoy preparando una comedia y me pasa justo lo contrario. Es decir, el distribuidor me dice que en el cine, si nos canta la espina, pues no va a entrar esta, por ejemplo, por la misma historia, porque pues una comedia juvenil y con pues el gamberrismo propio de una comedia española, es muy complicado que la metan en determinadas salas de cine que están más acostumbrados pues a
a La espina de Dios y al cine Menú. más tranquilo, más tranquilo. Y eso es digamos lo que el canal que tenemos, el mismo que puede tener. Y luego, sí es cierto, y es una muy buena pregunta, que la venta, por ejemplo, de DVDs y Blu-rays sí difiere bastante del cine tradicional. A mí me decía Antonio Guedo, que ha sido durante muchos años director general de Warner Home Video, que es increíble que este tipo de cine, siendo que tiene una cuota de pantalla pequeña en cuanto a salas, luego tiene una tirada bastante amplia en DVD. Es decir, el público de este cine no piratea y claro, pues eso te permite que la película de repente, al cabo de tiempo, porque sí que es una película de goteo, pues llegue a cifras que son completamente inimaginables, pero para películas enormes como Ocho apellidos vascos. Es decir, posiblemente en DVD La espina de Dios pueda vender más que Ocho apellidos vascos, lo cual no deja de ser una paradoja bastante extraña, pero esto es España y esto es el cine. Al ser una película de bajo presupuesto, todo el tema de marketing de cara a dar publicidad a la película, pues no hemos tenido. Entonces no hemos llegado, esta película no ha llegado a todo el mundo como hubiéramos querido. Pensábamos también que la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia iba a meterse más de lleno, que lo iban a ver, algo positivo y que iban a dar un poco esa no sé cómo decirlo, esa publicidad que nos haría falta para la película y no nos ha llegado. Entonces, bueno, pues al no tener un marketing que pueda llegar a todo el mundo la película, pues bueno, ahí estamos, pero bueno. Bueno, en cualquier caso, yo para acabar con el tema de la distribución, yo opino que la Iglesia Católica no es una agencia de prensa y por tanto no tiene tampoco por qué dar pábulo a películas, porque si no estarían todo el día haciendo especiales de películas, porque cuando saliera un Cristo en un crucifijo diríamos, oye, que en mi película sale Jesús y tal. Entonces, bueno, creo que la película llega donde puede llegar, según están los tiempos. Hoy me comentaba un compañero que Fernando Colomo, que no es nada menos que Colomo, pues anda el hombre también haciendo películas de bajo presupuesto porque el cine está como está. Y eso no tiene, de momento, no tiene remedio. Parece que con la nueva ley del cine hay algún ligero incentivo fiscal, pero hoy por hoy el cine en España pues es una de las artes ruinosas que tenemos, pero que seguimos haciendo porque lo llevamos en la sangre. Yo creo que todos los que estamos aquí lo podemos atestiguar. Y que lo seguiremos haciendo a pesar de la situación, a pesar de los IVAs y a pesar de lo que sea. Pues el cine es arte y cultura, y si lo llevas dentro, pues es que no te queda más remedio. Esto es como el dejar de fumar. Es que es muy difícil porque lo llevas, ya lo tienes dentro el gusanillo, pues esto es igual. Con lo cual, bueno, mientras haya un solo espectador dispuesto a ver La espina de Dios, pues nosotros seremos felices porque ya habrá merecido la pena. Y si encima le acabas tocando el corazón a uno de cada 1000 espectadores, para mí el propósito está más que conseguido.